Bueno, pues vamos a hablar de la responsabilidad, precisamente, ¿sí? Dice saber y hacer lo que se espera de mí, ¿sí? Sencillo, les digo, es así de sencillo y de simple. Y el versus, bueno, el que no se sabe, ¿sí? ¿Qué va a pasar con él? Ni si lo hace o no lo hace, el irresponsable, porque eso también es, son cosas que uno va viviendo mucho dentro de la iglesia, ¿no? Y saber hacer lo que se espera de mí es hasta donde yo lo puedo hacer. O sea, es el cumplimiento del hacer, ¿sí? No tiene que influir las circunstancias y tiene todas las buenas consecuencias que de eso se pueden traer también. La responsabilidad es algo, es una característica de las personas y son tremendamente influenciables cuando son responsables. Confiables también es otra de las cualidades que tiene una persona con responsabilidad. Y bueno, tenemos para mí hay dos ejemplos muy, muy, muy vitales más que nada en el Nuevo Pacto, que los podemos ver, es Pedro y Pablo, ¿sí? Si bien también todos los apóstoles, bueno, al menos los de los evangelios, que también la parte que se esperaba de ellos la hicieron. El otro día escuchaba yo una historia que es en un documental, fíjense, que se piensa que Tomás llegó hasta la India, porque se sabe o se conoce que fue una persona que les habló precisamente de Jesucristo, y era Tomás. Bueno, le pusieron San Tomás, ¿no? Ahí, bueno, hicieron toda una serie de cosas que seguramente Tomás no quería, como todo. Pero nosotros, dos grandes ejemplos que tenemos es de responsabilidades, Pedro y Pablo, ¿no? Cada uno con lo que tenía que hacer, cada uno hablando de lo que el Señor esperaba que hicieran, ¿sí? Y cumplieron. Juan, también otro ejemplo hermoso, hermoso. Y también vemos a los más jóvenes, ¿no? Los que llama Pablo en todas las cartas, que a Tito, a Timoteo, a todos esos hombres que cuando los mencionan, uno se imagina cómo los viajes, lo que hacían, lo que tardaban. Yo digo, Dios, qué muestra de amor, de responsabilidad al llamado que Dios les hacía, ¿no? Títico, que el pobre casi se muere de andar predicando el evangelio y de sufrir todas las cosas que Pablo también sufrió, ¿no? Y vemos esos dos, bueno, les digo, grandes ejemplos en cuanto a responsabilidad. Creo que el énfasis de cada uno, ¿sí? Porque vemos su corazón de acuerdo a su llamado, pero ahí es donde nosotros nos podemos tomar como referentes de la responsabilidad, ¿sí? O sea, yo no me imagino a un Juan, ¿sí? Que lo hirvieron en aceite. Yo no me imagino lo que ese hombre ha de haber vivido y sufrido, porque de veras que es de los que también sufrieron. Bueno, que todos fueron al martirio, pero como todas las circunstancias, al menos por edades, uno dice, el Juan sí se lamentó larga, ¿no? Y difícil, pero nunca, nunca, nunca abandonaron, ni fueron, no dejaron de hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y esas son nuestras, les digo, nuestros ejes en donde nosotros podemos ver que no importaba las circunstancias, las cosas, las distancias,
todo lo que hicieron. Vivieron para lo que fueron llamados, ¿sí? Y yo creo que eso es algo hermoso que, bueno, tenemos que hacerlo. Y la responsabilidad también, eso trae, yo quiero hablar primero de las recompensas, porque la responsabilidad trae como recompensa respeto, ¿sí? Consideración para la persona, consideración en cuanto a que sabe uno que puede contar con ellos, considerarlos en muchas cosas. Y siempre, siempre, esa es una ley divina que el que más hace, más se le da, ¿sí? Mayor cosas se le dan, siempre, siempre. Porque para el Señor, así son las matemáticas, ¿no? La multiplicación en todo, ¿a quién? Al responsable y la confianza de saber que lo va a hacer, que lo va a hacer. A nosotros cada vez que vemos y decimos, qué hermoso es poder ver a las personas que van en ese crecimiento, ¿no? En ese crecimiento a causa de su responsabilidad. Sí, a causa de su responsabilidad, y al rato los vemos como siervos de Dios, de veras consagrados y llevando a cabo lo que el Señor les ha encomendado en cuanto a debido a la responsabilidad que supieron dar o responder a lo que es. No importa lo que sea. Yo les digo, eso no es importante, qué es lo que se les haya encomendado, sino cómo hayan respondido, ¿sí? La recompensa siempre será mayor. Y una de ellas es la confianza. Cuando una persona termina el trabajo que se le ha asignado, se gana la confianza de los demás. Su buena reputación le abrirán las puertas para mayores responsabilidades. Entonces, siempre es así. Al que más da, más se le da. Más se le da, ¿por qué? Porque sabemos que el Señor siempre va haciendo una obra mayor, y eso es visible. Y también una ganancia. Se cosecha lo que se siembra. El que es negligente en su trabajo no segará recompensa, pero el que hace lo que se espera de él cosechará una recompensa mayor que el esfuerzo que ha invertido en su trabajo. Y eso es cierto, ¿sí? Cuando nosotros invertimos ya sea en los hijos o ya sea en los hijos de la congregación, también cosechamos más de lo que nosotros pensamos. No tenemos a veces ni idea de lo que vamos a cosechar, porque es una cosecha también. Cuando nosotros vemos que la gente va madurando, que cada día se va comprometiendo, que cada día va dejando sus fuerzas y sus ganas en la obra, es hermoso, ¿no? O sea, yo ahora que he estado con los prejuveniles, de veras cómo me ha encantado verlos, que en ocasiones prefieren ir al servirle al Señor que irse a un cumpleaños, por ejemplo, que los invitan. Y ellos dicen, no, hasta después de las 12:30. Hasta después de las 12:30 entonces puedo llegar. No, ay, a mí eso, no saben cómo me llena de alegría el corazón y de decir, sí, Señor, la obra la obra que tú estás haciendo en ellos es hermosa. Y también sucede en la casa. Dice, la responsabilidad en el hogar implica padres que trabajan diligentemente para proveer a su familia, primeramente, porque los hijos no pueden, y no hablo solamente, si bien de la provisión económica, claro, de todo lo que necesita un hijo, se le debe de dar diligentemente,
todo lo que, darle las facilidades, porque yo creo que esa es una de las grandes funciones de los padres, ser fácil, y como de los pastores, ser facilitadores, ¿sí? Facilitadores para que ellos hagan el diseño que ya Dios tiene para sus vidas. Entonces, ser facilitadores y proveerles de todo lo que necesiten, ¿sí? Aceptar el reto de hacer que el hogar funcione lo más armoniosa y eficientemente posible, ¿sí? O sea, hacer que todo, cuando vamos poniendo todas estas virtudes como bases, como fundamentos, como reglas de convivencia en nuestra vida, en la casa, cada día se funciona con una mayor armonía y eficiencia, ¿sí? Haciéndose cada uno responsable de lo que tiene que hacerse y cada vez teniendo sus logros, mayores sus logros. Dice, padres que animan y aconsejan a sus hijos, ¿sí? Que conforme lo van viendo no los descuidan, sino que están al pendientes en todas las áreas, ¿sí? Hijos que obedecen y honran a sus padres con sus acciones, palabras y lenguaje no verbal, porque eso es las acciones, lenguajes no verbales, ¿sí? Por eso te decía de tu hijo, me encanta ver que no es un hijo único, ¿sí? Sino es un niño como cualquier otro niño que sabe convivir, que sabe sociabilizar, y esa es un área que no es fácil, ¿sí? Más a su edad, no es fácil sociabilizar, ¿sí? Batallamos en ocasiones en la congregación para que ellos se sociabilicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay confianza. Esa se transmite en casa, esa se imparte en casa y esa lo ven. La responsabilidad, por eso yo comencé con esa confianza en que ellos van caminando y van haciendo, pero es por lo que se les ha proveído en el hogar, ¿sí? Responsablemente y de forma adecuada, ¿sí? Desarrollar destrezas al máximo de la capacidad de cada uno. O sea, yendo siempre, llevándolos a un pasito más allá, un pasito, sin exigencias, sin demandas, sin cosas que los hagan sentirse que no dan la medida, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos chicos que no dan la medida? O sea, ¿por qué? Porque no reciben los hijos ánimo. O sea, no los animan los padres. Bien, lo hiciste bien, lo lograste y gracias por tu perseverancia. Qué bueno, me da mucho gusto que haya sido tan responsable al respecto. O sea, que sean las cosas que ellos ya tienen, que ya son parte de su carácter para afirmarlos y que vayan desarrollando más, facilitar desde pequeños, yo les digo, desde pequeños tú vas viendo cómo el niño le gusta dibujar. Hay niños que no, ¿sí? Hay niños que les gusta armar, hay niños que les gusta modelar, hay niños que, les digo, que dibujan. Yo tengo aquí libretas y hojas y de reciclado no las puedo tirar porque yo tengo un nieto que es pintador con ganas. Entonces, una hojita y una hojita y una hojita, y son hojas y hojas y hojas y hojas. Se pasa una tarde y hace cuadros, o sea, así, detallados, más o menos como 5 en una tarde. Y yo veo que cada día hace más, ¿no? Y cada día le digo, a ver, a este ponle bien esto, a este ponle bien lo otro, a ver, ¿cómo piensas que es? ¿Sí? A ver, vele poniendo manos, vele poniendo la manita cerrada, ahora abierta, y irlos animando, pero sí a que desarrollen más, ¿sí?
de una forma amable y de una forma no incómoda, no hacerlos sentir que no lo lograron, sino que lo hicieron. Sí, y para eso tenemos esta agilidad, la agilidad y la responsabilidad también que lleva el águila. ¿Alguien me la quiere leer, por favor? ¿La tienen? Sí, Ah. dice, desde su elevado puesto de vigía, la magnífica águila calva domina con la vista toda su región. Con su agudeza visual alcanza a detectar movimientos inusuales a más de kilómetro y medio de distancia, mientras se eleva por el espacio. O sea, es impresionante cómo es responsable, ¿sí? Es una vigía muy... el águila tiene una peculiaridad que es la responsabilidad que tiene también con sus polluelos, ¿sí? Y él también es un punto de la águila, es un punto de referencia para otras aves, para cómo conducirse otras aves, ¿sí? El águila sabe y tiene esa responsabilidad de acuerdo al vuelo que hace. Algunas saben las alturas que alcanza y bajan, o sea, saben que deben de bajar a menos altitud que un águila, ¿no? Y yo creo que así es en ocasiones. Hay personas dentro de eso, yo quiero enfatizar algo que es muy importante en cuanto a la responsabilidad que nosotros tenemos de tener un crecimiento espiritual. Y muchas personas piensan que es responsabilidad de los pastores, ¿sí? Cuando no es así, ¿sí? La responsabilidad de que nosotros seamos, de aprender, es de acuerdo solamente es de las personas. O sea, un pastor no puede hacer que la persona asista, que tenga una relación con el Señor, porque ese es él es el que da el crecimiento, ¿no? Pero nosotros también nos damos cuenta que entre más dependencia tenemos de Dios, hay mayor madurez, ¿sí? Es una virtud que nos imparten también los demás viendo. Y si bien no es en la totalidad de un pastor esa responsabilidad, sí es de nosotros personalmente la dependencia de Dios y de esa manera vamos a saber. La lectura de la palabra, nadie es responsable más que cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí vamos obteniendo revelación del Señor y un mayor conocimiento de Él, ¿sí? Y lo vemos porque la Escritura nos da sabiduría, ¿sí? Vamos a la siguiente virtud, que es sabiduría. La sabiduría es ver situaciones desde una perspectiva que trascienda, ¿sí?, a mis circunstancias actuales y responder a ella. O sea, trasciende, va más allá de lo que yo pueda pensar o creer o conocer. Y qué hermoso es saber que la sabiduría proviene de Dios. O sea, Él es el que nos hace sabios. Él es del que obtenemos, ¿no?, la sabiduría. Y bueno, el versus es la necedad, el pensar que alguien me tiene que alimentar, ¿no? Que alguien me tiene que estar dando como si yo fuera, ¿sí?, un pajarito, una ave. No. La sabiduría viene directamente de Dios, ¿sí? Es una
es una cualidad que debe de abundar en conocimiento de la palabra y actuar con prudencia y certeza de lo que nosotros le creemos al Señor. Porque si no, no vamos a poder entender. Y Eclesiastés habla mucho acerca de eso y nos habla mucho acerca de la sabiduría, ¿sí? Dice en Eclesiastés 1:5, dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, ¿sí? O sea, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo a sus giros, devuelve el viento de nuevo. O sea, nosotros, si vamos al Señor, nosotros sabemos que vamos a obtener de Él la sabiduría, ¿sí? Pero tenemos que ir a Él, así como el sol sabe a dónde tiene que ir y el viento también a dónde tiene que regresar, ¿sí? Dios es la fuente, ¿sí?, de prioridad de toda la sabiduría, pues sus la eficiencia de nosotros es el consultar, el ver, el aprender, el ser enseñados y el obedecer. El obedecer es la clave para que nosotros no tan solo lo sepamos, porque una cosa es tener conocimiento, pero otra cosa es vivirlo, ¿sí? Y cuando vivimos conforme a eso, entonces ahí vamos a darnos cuenta que hemos obtenido esa sabiduría. Y en Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá, ¿sí? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea, aquí vemos el versus de la sabiduría totalmente. El que camina en integridad anda confiado y sabemos que esa es la forma, ¿sí? Entonces, si ya lo sabemos, lo vivimos y entonces adquirimos parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Y así es. Aquel que no vive la palabra, no hay forma de que se vuelva sabio, ¿sí? Siempre será un negligente y un irresponsable por no recurrir a la fuente de la sabiduría, que es Dios, ¿no? Y en ocasiones yo veo cómo es más actuando la necedad que la sabiduría en las personas, ¿sí? Cuando las personas piensan que su inteligencia es mayor, o sea, o es grande, y esa es la fuente de donde se sostienen, es una necedad, porque no hay como el que provenga cada conocimiento y cada situación. No estoy diciendo que no se estudie, por supuesto que no, ¿sí? Pero sí que nosotros entendamos que el Señor nos puede dar, ¿sí? Y eso trae muchas recompensas. Si bien aquí ponen estas dos, pero yo creo que la sabiduría trae muchas, conlleva con eso el que las satisfacciones, ¿sí? Y las satisfacciones eternas, porque cuando nosotros, el Señor nos da aún una palabra que va
a llegar al corazón de alguien. Una palabra de sabiduría como don, puede totalmente trastornar la vida de alguien y cambiar el rumbo de su vida, ¿sí? A mí me dio tanta tristeza tener una consejería con personas que han sido muy, muy lastimadas por apariencias y religión, que, ay, cuando lo decía a mí me daba tanta tristeza y decía, yo creo que no hay cosa más triste que el religioso que se cree cristiano, ¿no? Porque es puro conocimiento y pura vanagloria. O sea, es así. Y no ha avanzado, no ha conocido, no se ha deleitado, no se ha deleitado de lo que es el ser un instrumento de Dios útil en las manos de Él. Y la sabiduría por eso en el hogar implica buscar el consejo mutuo y evitar decisiones imprudentes, ¿sí? ¿Cuánta gente tenemos valiosa? El otro día yo le decía a una amada mía, que ella enviudó, y yo le decía, necesito de hablar contigo, porque yo voy a cumplir 46 años de casada, ¿sí? Y quiero que me enseñes a valorar lo que tengo. Quiero aprender de ti, que tú me digas lo que estás viviendo, ¿sí? Para saber y aprender y valorar y ver las cosas desde otra perspectiva. Porque claro, cuando ya no tienes al esposo, pues lo ves de forma distinta, ¿no? Ves las cosas de forma distinta. Le dije, yo no quiero llegar a ese lugar, o a lo mejor ni voy a llegar, pero no importa, diciendo no lo hice, ¿sí? O no lo vi, o no lo reconocí, o no lo valoré. Le digo, no quiero llegar a eso. Y ella me pudo abrir su corazón y me dijo tantas cosas tan valiosas, me dijo, cuida esto, Pati, cuida esto, cuida esto. Y ellos siempre fueron un matrimonio tan hermoso para mí, tan de ejemplo, que yo le dije, yo necesito hablar contigo. Yo necesito que tú me des de esa riqueza para mi corazón, porque es una riqueza dolorosa a lo mejor, pero es riqueza. Y también que ella se diera cuenta, pues, de todo lo que había en su corazón, ¿no? Y fue hermoso para las dos, fue hermoso, ¿sí? Y ella hablarme con tanta libertad de decir, estas cosas hay que retomarlas, hay que volverlas a cultivar, esto hay que volver otra vez a reírse, a sonreír, como cuando empezamos, ¿no? Y fue muy, muy, muy bueno el consejo. El consejo creo que es de las cosas que nos pueden evitar muchas tristezas y lo hubiera hecho, ¿no? Lo hubiera hecho, y eso es muy triste. La sabiduría es ver la estructura familiar como elemento especial para la armonía familiar y proteger a la familia, visualizando las consecuencias de las decisiones necias y decidir cómo evitarlas. Sí. Sí, yo creo que todos en algún momento cometimos una necedad, pero lo más importante es aprender de ella. Sí, aprender de ella y no pensar que no fue, no la cometimos. No, no. Yo veo tristemente en ocasiones cómo la gente se autojustifica. ¿Sí? Bueno, sí, pero pasó esto, pero por eso. No. Tienes que darte cuenta que fue una necedad o negligencia, ¿sí? Para que no vuelvas a cometerlo. Porque eso es sabio. Esa es sabiduría, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos ver más allá.
Porque ¿de qué se trata la experiencia de los padres? Ver más allá. ¿A causa de qué? A veces de las negligencias y a veces de los fracasos también se aprende, ¿sí? Y que si nosotros pensamos que las cosas eran de una forma y no era de esa porque no funcionó, entonces inmediatamente cambiarle, ¿sí? Procurar un grupo de amigos sabios y entendidos. Ay, qué hermoso es tener amigos sabios y entendidos. Eso es una delicia para mí. Para mí el aprender de las personas es algo muy, 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 muy valioso, ¿sí? Muy valioso y que también aporten a la vida de uno. Eso es sabio. Sabiduría es que los hijos escojan amistades que sus padres aprueban y que entiendan por qué. ¿Por qué? ¿Sí? No es de ninguna manera porque no me gusta, porque no me parece, porque no es así. No, no. Yo creo que es el que los hijos aprendan y eso va a traer también el éxito a nuestra familia, el que les vas a evitar muchas cosas, pero que haya resultados, que se vean resultados de los padres, que son sabios, sí, que son sabios. Yo era muy joven y yo me acuerdo que siempre mi mamá le llevaba a las amigas y a los amigos, siempre, 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 siempre. ¿Sí? Y ya después que se iban, yo le decía, mamá, ¿qué le pareció? Y nunca le falló. Créanme que nunca le falló. Yo digo, qué forma tan hermosa de respetar, de veras, el honrar a los padres y cuánto beneficio hay en ello, ¿no? De cuántas cosas uno se puede evitar, porque Dios respalda la maternidad y la paternidad, porque es un principio de vida para Dios. O sea, no es porque sea uno cristiano, no. Yo tuve una madre muy sabia, muy sabia. Claro que yo les voy a decir, cuando ella se quedó viuda y que se quedó con 7 hijos, sí, fue y le dijo a nuestro Señor, ella tenía un crucifijo siempre en su recámara, y yo me acuerdo cómo ella se hincó y le dijo, está bien, yo acepto que te hayas llevado a mi marido, pero ahora yo te quiero decir que de aquí en adelante tú vas a ser mi esposo y vas a ser el padre de mis hijos. Y ella nunca se volvió a casar, y tenía 38 años cuando se quedó viuda. Y nunca se volvió a casar. Y siempre ella dijo, yo tengo marido. Yo tengo marido. ¿Sí? Y yo pude ver cosas tremendas con alguien que cree. Con alguien que cree, fíjense. ¿Sí? Aunque no éramos cristianos. No éramos cristianos. Pero hay cosas y principios que Dios respeta. Y una de ellas es la honra a los padres. Oh, eso es valiosísimo. Sí, que los hijos, pero cuando uno ve que los padres son sabios y que no se equivocan, pues uno obviamente va y los consulta, ¿no? Y yo me acuerdo de una vez que me dijo no, esa niña, esa muchachita, mijita, no es sincera, no es honesta. No sé, pero yo creo que es una mentirosa. No quiero no soltar un juicio de ella, dijo, pero empieza tú a hacerle preguntas y te vas a dar cuenta que esa hermanita que va y ve cada 8 días, ¿sí? Y que es muy pequeña, no dudes que sea su hija. ¿Cómo me acuerdo? Yo hasta me espanté y así me asusté y le dije, ay mamá, no, ¿cómo dice eso? Le dijo, no quiero hacer un juicio. Yo por eso te estoy diciendo, no quiero hacer un juicio, pero tienes que aprender a investigar y a darte cuenta. ¿Y qué creen? Que sí era su hija. Sí era su hija. Entonces, cuando yo me di cuenta, fue algo así. Entonces, no, por eso iba y no hay como saber cultivar en respeto, en sabiduría a los hijos para que recurran
a tu consejo, ¿no? Para todo. Miembros de la familia que aprenden del ejemplo de personas sabias, ¿sí? De personas que son anticipadas, de personas que ven un poquito mayor allá. Y la discreción. Una mujer sabia o un hombre sabio empieza por ahí, por la discreción, ¿sí? La discreción dice, y se contemplan las situaciones actuales con una perspectiva sabia. Se adquirirá discernimiento y discreción para las decisiones futuras que traen consecuencias y recompensas deseables. Es cierto, es parte, yo digo, la sabiduría, el Señor no nomás te da una cosa, el Señor te da varios elementos para la sabiduría, ¿sí? Y una de ellas es el discernimiento y el saber, que es lo que hables, lo que digas, porque la sabiduría se expresa a través de hablar, ¿sí? Y de actuar también, pero de eso puedes darte, se da uno cuenta y la discreción es muy, muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Y otra recompensa es el éxito. El sabio verá los beneficios y los peligros, ¿sí? De las diversas alternativas y elegirá la que conduzca al éxito. Podrá evitar los problemas y escollos que obstaculizan al necio, ¿sí? Porque es cierto, el necio está como nublado de la vista. Yo digo, es como un velo, la necedad, ¿sí? Pero cuando uno pide al Señor ser sabio, también viene conjunto con la sabiduría, viene la inteligencia espiritual, ¿sí? Para saber cuándo aplicar y de qué forma aplicar lo que el Señor te va enseñando, ¿no? Y te va mostrando. Entonces son dos cosas muy importantes, muy, muy importantes. Y bueno, a ver, léanme lo del búho, ¿sí? Lo del búho. Bueno, yo lo leo. Y aplíquenmelo, porque sé que son sabias ustedes. La pusiste difícil. Bueno. Dice, desde hace siglos el búho ha sido símbolo de sabiduría. Una de las razones es que tiene dos enormes ojos redondos, un oído agudo y una boca muy pequeña. ¿Qué características? Esa es la última es la principal, que Sí. tiene la boca muy pequeña. Tal cual, tal cual. El otro día veíamos una película con Walter acerca de, o sea, sobre abogados, y el abogado en su despacho tiene un pez con la boca grande, y un pez como embalsamado, ¿no? Y dice, si no hubieses abierto la boca, no estarías aquí. Me hace acordar al búho. Ahí está viste que vos querías que, bueno, diéramos ahí una reflexión. Bueno, no, simplemente eso, de que parece, dice, vi en otro lugar que dice que los oídos del búho son asimétricos, y, Sí. que para permitirle oír en toda dirección. O sea, eso es maravilloso. O sea, ¿por qué simboliza la sabiduría el búho? Porque sabe oír, porque tiene la boca pequeña y porque, bueno, puede ver. Y ve, y los ojos también, es otra peculiaridad que da un giro de 180 grados, Sí. ¿sí? O sea, el búho puede hacer 180 grados, imagínense, para un lado y para otro, con una agilidad, y los ojotes que tiene, pues no es en vano, ¿no? Y el oído, como dices, es cierto, es asimétrico el de los búhos.
y la boca pequeña, ¿no? Ya con eso tuvimos para ser sabias. Dice, yo decido escuchar, sí, yo decido escuchar a mis padres y a mis maestros. ¿Cuánto se les puede sacar a los maestros, no? A mí eso me encanta, me encanta. Yo luego pongo las predicaciones, ay, el apóstol es hermoso, porque yo pongo las predicaciones y lo que no entiendo lo pongo en rojo, lo subrayo en rojo en la computadora a la hora que estoy escribiendo la predicación. Entonces, cuando yo voy a verlo, saco todos mis rojos, ¿no? De las predicaciones. A ver, apóstol, aquí no lo entendí. A ver, ¿por qué dijo esto? A ver, ¿por qué dijo lo otro? Pobre. Pero ¿cuánto se aprende? ¿Cuánto se aprende? Porque ya en ámbitos así, pues ya no puede, ya él se puede explayar mucho más, ¿no? Y cuánto nos ha enseñado de esa manera. Yo decido aprender de la corrección, ¿sí? Yo creo que la corrección siempre nos debe de llevar a la reflexión, ¿sí? A la reflexión. Y también hay corrección de parte de Dios, pues sí. O sea, las tribulaciones no son para regocijarnos y estar muy afinados, ¿no? Sino que nos ayudan. Dice, yo decido elegir con cuidado mis amistades. Las amistades realmente se cultivan a través de mucho tiempo, mucho tiempo. No se puede hacer una amistad en pocos años, ¿sí? Sino se tienen que dar muchas circunstancias para saber cuándo es una amistad, realmente, ¿sí? Por eso dicen que con una mano se cuentan los amigos, los verdaderos amigos. Amistades, bueno, sí, ahí sí cabemos en algo mucho más general. Dice, yo decido recordar que todas mis acciones tendrán consecuencias, ¿sí? Por eso es el poder saber tomar consejo y aprender, ¿sí? ¿Para qué? Para que saber que cada vez que tú te mueves va a haber una consecuencia, ¿sí? Buena o mala, pero la va a haber. Y es ahí la prudencia en donde debe de entrar el ser cautelosos y entonces ver qué paso es el siguiente. Y qué difícil, porque cuando el Señor nos pone cosas así, ¡ay, qué difícil es de veras el permanecer en la quietud! Para mí lo más difícil es la quietud de Dios, ¿sí? Y estar también quieta. ¡Oh! Eso don Luis es experto y yo lo sigo a él, porque si no, segurito que voy a hacer algo que después me voy a lamentar, porque los tiempos de quietud de Dios son los tiempos en que uno debe también aprender a hacerlo, con sabiduría precisamente. Dice, yo decido preguntar cuál es la acción correcta, ¿sí? Y aquí radica el escuchar a los padres, a los maestros, a las personas, a las amistades también, para poder exponerse. Yo creo que es de sabios el ser en ocasiones vulnerables, ¿no? El ser vulnerables y abrir el corazón y pedir consejo. Eso nos va a dar seguridad, que es la siguiente virtud. La seguridad es estructurar mi vida en torno a lo que no se puede destruir ni se puede quitar, ¿sí? Eso me va a dar seguridad, ¿sí? Cada una de estas virtudes, les digo, ¿qué nos da la seguridad? La obediencia. La obediencia te va a dar la mayor seguridad, ¿sí? Y vas a poderte mover con toda confianza. Por eso todo lo que se tiene que edificar en nuestra vida tiene que ser en base a lo eterno,
¿sí? Eso es en lo que debemos de poner el mayor énfasis, porque si no, lo demás es temporal. Lo demás es temporal. Esas tienen que ser mis ejes rectores, ¿sí? La obediencia, el perdón, la mansedumbre, la humildad para el buscar de Dios para obtener la sabiduría y que no, eso no, la palabra no va a desaparecer. Esa es una de nuestras grandes seguridades. Dice que todo pasará, pero el amor y su palabra no van a pasar, ¿sí? No se van a desaparecer. Y bueno, lo contrario es la ansiedad, es la premura, la ansiedad es la inquietud, ¿sí? La gran incitación de las tensiones, de la incertidumbre, de querer hacer las cosas rápidamente, ¿sí? Y no esperar el tiempo. Dice, mi seguridad debe de estar basada a lo que no se puede destruir ni se puede alterar, ¿sí? Creo que esas son cosas muy importantes. Dice, darles a saber a nuestros hijos la dependencia hacia Dios, tenemos que causar, ¿qué? Esperar, o sea, confianza en Él y esperar. Esperar el tiempo y el momento adecuado. Ahora, lo que pasa es que luego pongo flechitas y cositas y luego ahí tengo que estar viendo. Pero en eso también a nosotros nos va a traer, miren, lo que dice en Pedro, en segunda de Pedro, lo que nos va a traer también en el matrimonio, porque es algo importante. Segunda de Pedro 1, nada más que dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que algo que nosotros debemos de tener la seguridad, aquí va también nombrando todo lo que se puede, bueno, es que aquí son muchos versículos, muchos versículos, dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea, a nosotros lo que nos da la seguridad en el Señor es buscar siempre, siempre, en toda circunstancia y bajo cualquier cosa, primero buscar lo que Dios dice y nos enseña, ¿sí? Todo lo que esto ha sido impartido en nuestro espíritu, nos va a llevar a una seguridad a la siguiente, no tan solo a nosotros, sino a las siguientes generaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está basado en Cristo,
que es nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, lo que le servimos al Señor y cómo somos, ¿sí? Debo de saber que todo ha sido dado por el Señor. Ahí está nuestra seguridad, ¿sí? En el que todo ha sido dado por Él. Y hay una cita en Isaías. En Isaías 49, 16. Sí. No, fíjense que no es esta cita. Es 33. Perdón, pero no es 33:6. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor al Señor será su tesoro. ¿Sí? O sea, nosotros la abundancia que podemos tener y la seguridad es en Él, y también la ciencia que abunda, pero la ciencia del Señor. Ahora, los padres en el hogar, la seguridad es que conquisten el temor al envejecimiento, invirtiendo sus vidas en servicio a los hijos, creando un legado que sobrevivirá. O sea, debemos de nosotros de tener la seguridad de que no importa lo que nosotros envejezcamos, pero hemos dejado ya invertido en nuestras vidas un legado, y yo creo que lo mejor que les podemos haber dejado es al Señor, ¿sí? El que ellos también de la misma manera entiendan, y aún mayor, yo veo que es aún mayor los hijos, y no se diga los nietos, ellos aprenden de una manera más rápida, por el mismo ámbito que se les crea espiritual, y ellos desarrollan esta seguridad en el Señor. Dice, el desarrollar amistades en el seno de la familia, compartiendo pasatiempos, rindiendo y conversando, es de las cosas que debemos de atesorar, porque es ahí donde se logra la seguridad de ellos, ¿sí? El acercamiento, la impartición que se pueden dar a ellos y aún a los amigos, aún a las personas que lleguen cerca de nuestra familia, eso va a ser también parte de lo que se tiene que cultivar en ellos, ¿sí? Hijos que cultiven su carácter y sus destrezas en lugar de angustiarse respecto al trabajo y la educación futuras. Todo, como hablábamos de la soberanía, todo ellos deben de saber que el Señor está al control de todo y que todo se ha dado, todo ha sido dado por Cristo, ¿sí? No hay mayor seguridad que la que ya tenemos en Cristo, y que no se basa en lo que nosotros podamos conseguir o dar, sino en cada una de las virtudes de carácter que ellos cultiven en su vida. Eso les va a posicionar también de una manera correcta en la vida, estén donde estén, y lo que estudien, el Señor los va a ir llevando, los va a ir conduciendo de acuerdo a las destrezas que ellos vayan desarrollando, y dice que si Él produce
las cosas en nuestro ser, Él las va a ir dando, ¿sí? Esa seguridad. Y también la seguridad en los miembros de la familia que se concentran en desarrollar relaciones en lugar de acumular posesiones materiales, ¿sí? Yo creo que las amistades y las amistades en Cristo, eso cuando se cultivan, cuando se rodean y se cultivan, se les afirma a ellos en amistades en el Señor. O sea, definitivamente es algo muy, muy importante. Yo veo cómo piensa un joven que tiene mucho contacto con gente inconversa, cómo se empieza a desvirtuar y empieza a mezclarse, empieza a hacerse una mezcla, ¿no? De humanismo y pensar que eso también es parte del Señor. No, porque no soy religioso. Y entonces esa palabra hace que todo venga a traer y a ser un poquito más light, ¿sí? Llevar un cristianismo más humanizado, ¿sí? Más humanizado, y eso desvirtúa totalmente la posición y nuestro respaldo en el Señor, ¿sí? Dice que también aquí que las recompensas, dice, no tener cosas, sino que tener la aprobación también del Señor. Dice, cuando se invierte tiempo y energía en el desarrollo de relaciones y en la formación de carácter, la persona queda libre del temor de perder posesiones, fama, salud y juventud, ¿sí? Hoy decíamos decía yo con una jovencita universitaria, que hoy lo que la gente le tiene mucho temor es a perder la juventud, a que las cosas no sucedan, que la juventud se les vaya. Dice, cuando todo tiene, cuando estamos en el Señor, todo tiene su tiempo. Y hablábamos de que muchas mujeres no quieren tener hijos, se casan, pero no quieren tener hijos prontamente, ¿no? O sea, no. O sea, se pueden, no sé, tener 4 o 5 años, pero casadas, pero sin hijos. Y es un pensamiento a veces el que es igual que en el mundo, ¿no? Se piensa igual que en el mundo. Primero tu realización, primero tu realización como profesional. Pero yo digo, si una cosa no va con la otra, o sea, no va en contra de la otra, porque todo tiene su tiempo y no vamos a ser madres de niños o de bebés eternamente, ¿sí? Sino que pasa el tiempo y después, bueno, puedes realizarte en eso, no quiere decir que no te actualices, no quiere decir que no estudies, no quiere decir que no te sigas preparando, no quiere decir, puedes ser mamá, pero puedes seguir tú misma preparándote para lo que viene. Sí, y a veces se tiene temor a eso porque se quieren posesiones, se quiere tener el departamento, se quiere tener el auto, se quiere tener cosas y no, nada te va a dar seguridad, porque nada te va a dar seguridad, ¿sí? Si no es el Señor. O sea, en el Señor las cosas, y permites que Dios te vaya poniendo los tiempos. Yo digo, poniendo los tiempos. ¿Sí? Y trae eso satisfacción y alegría, por supuesto. ¿Sí? Te trae también como recompensa una visión. Si no, dice, concentramos en lo que en lo que no se nos puede quitar, adquirimos mayor percepción del significado de la vida y mayor visión para el futuro. Entonces, si nosotros no sabemos que lo que tenemos en el Señor, nadie nos lo puede quitar, nadie nos puede quitar la seguridad, la firmeza, como les digo, hay cosas que
que ya están, ya. Por eso no podemos andar perdiendo el tiempo en temporalidades, como dice Eclesiastés, ¿no? En cosas temporales, sino el que son cosas que tienen que saberse e ir asegurando dentro de nuestra vida, es nuestra vida espiritual, ¿sí? Cuando estamos también bajo una autoridad, eso también nos trae seguridad, ¿sí? Ya sean los padres, ya sean los pastores o los líderes espirituales, eso también a nosotros nos trae seguridad, ¿sí? Y bueno, dice, la gente quiere algo que le dé respaldo y saber que jamás se moverá. O sea, el Señor nunca va a cambiar, nunca va a cambiar, ¿sí? Siempre va a permanecer. Y es de ahí de donde podemos tomarnos y pedirle al Señor que cada día estemos más afirmados y cada día más convencidos de quién es, ¿no? Y de conocerle. Dice Lucas, dice, si alguno viene a mí, Lucas 14:26, dice, si alguno viene a mí, ¿sí? Y no aborrece a su padre y a su madre y su mujer, e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Todo esto es temporal, pero lo que no es temporal es el ser hijos de Él, ¿no? Con un carácter. Y miren, para seguridad, aquí está este animalito, ¿sí? Tan coquetón que es. A mí me encanta ver a los canguros que tienen una personalidad muy peculiar, muy peculiar. Dice, el lugar más seguro para el canguro recién nacido es la bolsa marsupial de su madre. Ahí encuentra todo el calor, protección y alimento que necesita sin temor. Aun cuando han crecido y se han aventurado a salir de la bolsa, los pequeños siempre tienen un lugar de seguridad en el cual pueden refugiarse, ¿sí? Saber cuál es nuestro lugar, el Señor. El Señor es nuestro lugar seguro. O sea, el acudir siempre a Él, eso nos va a llevar, sí, a saber. Pero es muy importante, muy importante desarrollar la sensibilidad. Qué importante es desarrollar la sensibilidad, que es otra de las virtudes que tenemos, ¿sí? El permitir ser vulnerable es precisamente ser expuesto al Señor. El ser expuesto a su presencia, el ser expuesto a lo que Él es. Sí. Eso nos va dice, percibir los verdaderos sentimientos y emociones de los que nos rodean. Qué importante y vital es poder percibir los sentimientos de nuestros hijos, de nuestro esposo y de las personas que nos rodean en la congregación. Sí. Velar por nosotros y tener cambios. O sea, la sensibilidad es la facultad de percibir estímulos internos y externos a través de los sentidos. Podremos discernir y nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros mismos a los demás. Siempre los padres están para los hijos y siempre los hijos para los padres, ¿sí? Eso es la sensibilidad de un corazón, el sabernos que debemos de
de desarrollar estos estímulos internos, ¿sí? O sea, estar expuestos más a la intimidad con Dios, al poder. Por eso les digo que para mí es tan importante las adoraciones y ver lo que dicen las adoraciones, porque eso siempre te va a llevar, siempre vas a sujetar tus emociones al espíritu y poder decirle a Dios lo que Él es y lo que Él significa para ti. Y claro, el versus de la sensibilidad, pues es la dureza, ¿no? O sea, esto habla de que no hay forma de que entre el ADN de Dios en una persona, que es el amor. No hay forma, porque la rigidez, ¿sí? De la dureza es rigidez y es una fortaleza cruelmente violenta y brusca, ¿sí? La dureza pues sí, es violenta para las demás personas, porque esto nos muestra en muchas partes también de la palabra, nos muestran yo me acuerdo del hijo de David, ¿sí? Esa dureza, a pesar de ver lo que veía, lo que era partícipe ¿se acuerdan del hijo que se sentaba en las puertas y hablaba mal del papá? Absalón. Absalón, sí. O sea, yo digo, ¿cómo viendo lo que lo que hacía dentro de su familia, ¿sí? Y era parte disfrutaba también de eso, y sin embargo la dureza, ¿no? La dureza de verse a sí mismo, por eso es una fortaleza rígida. Nunca fue sensible al corazón de su padre. Nunca se percató de eso, ¿sí? Ni aún de su hermano, ¿no? Yo digo, pues sí, también ahí estaba el hermano. Y no percatarse, y nosotros vemos todo lo que Jesús, a mí me encanta ver cómo Jesús pasaba a alguien, ¿sí? Porque ni siquiera a veces se lo pedían, sino que pasaba. La mujer que iba a enterrar al hijo, dice que la vio. La mujer nunca le pidió que le resucitara al hijo, pero la vio y vio el dolor, fue sensible al dolor de aquella mujer, ¿sí? Y entonces le resucitó a su hijo, ¿sí? Y eso creo que podemos, la sensibilidad nos hace percibir el corazón de Dios para otros, ¿sí? Yo así lo veo, ¿sí? La sensibilidad nos hace ser permeables al amor de Dios. Y entonces cada vez más vamos siendo más perceptibles, ¿sí? Del dolor de alguien. Y a su vez Dios puede confiar a nuestros corazones lo que a personas les pasa, o sea, lo que a otros les sucede a causa de ser sensibles a la voz de Él, ¿sí? Dice Jesús entonces llorando, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió, ¿sí? Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, ¿se acuerdan? Dice, y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba cuando fue con Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía sí, que abrió los ojos de los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera?
pero mayor era lo que Dios iba a hacer, ¿sí? No abrir unos ojos, sino traer un resucitado a la vida. Yo cuando leo que Lázaro salió de la tumba, ¿sí? Yo digo, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Por el poder de la palabra, sal, ¿no? Qué tremendo que, pues digo, los tenían bien momificados, ¿no? Así como los envolvían con todas esas cosas que los dejaban todos momificados, ¿no? Y yo digo, ¿cómo salió? ¿Cómo salió Lázaro? ¿Cómo le fueron caídas todas las vendas? Porque era como un capullo, ¿sí? Era como un capullo. Y sin embargo, dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Y dijo, quiten la piedra. Y a Marta y a la hermana del que había muerto, y les dijo, Señor, hiede ya, porque hace 4 días, ¿sí? Y Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A ver, María, ¿qué no entiendes? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús alzaba los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo lo oyó? ¿Cuándo lo oyó el Padre? Lo oyó antes. Sí. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y aquí es a mí donde yo digo, ay, Señor, ¿no? Sí. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. O sea, ¿cómo fue que salió Lázaro? Si les digo, estaba todo envuelto, ¿no? Pero vemos cómo el Señor era sensible, no era insensible, sino sabía que lo iba a escuchar el Padre y sabía que lo iba a resucitar. Pero aún así, esa sensibilidad no dejó de ser nunca en su corazón, ¿sí? De lo que seguramente también ellas vivían. Y aquí dice que cómo es la sensibilidad en el hogar. Dice, percibir que la conducta irritante de un miembro de la familia pudiera ser un inicio de una necesidad insatisfecha de amor, ¿sí? Y creo que a veces los padres cometemos el error de pensar, no, es una conducta de él, y no un grito, ¿sí? Un grito de insatisfacción o de necesidad de amor, más que otros, porque pues no todos los hijos necesitan las mismas formas, ¿sí? Ni las mismas maneras, por eso están los lenguajes del amor. Dice, la sensibilidad es notar si un miembro de la familia necesita una palabra de elogio y no un problema más que se debe de corregir. ¿Sí? O sea, ¿cuántas cosas nos evitaría a los padres? ¿Sí? Dice, padres que están vigilantes ante actitudes de dolor, ¿sí? Culpabilidad y deslealtad en los hijos. O sea, por eso, qué importante es pedirle al Espíritu Santo que como padres seamos sensibles para ser de veras vigilantes, o sea, vigías de nuestros hijos, como dice también la palabra, ¿no? Padres que entiendan que la semilla de un espíritu herido en un hijo puede madurar como una cosecha
de rebeldía. Y no es porque es rebelde, sino porque hubo una semilla en su espíritu herido, ¿sí? Hubo algo que le lastimó, hubo algo que le hirió, hubo algo que no se le, que fue insatisfecho y eso le causó, ¿sí? Una herida, una semilla constante, eso va a dar forzosamente una cosecha, porque dice que es una cosecha, o sea, no es una semilla, ¿sí? Una vez, sino seguramente que muchas. Y un hijo no nace rebelde. Yo les digo a las madres, no digas que tu hijo es rebelde, o así un chiquito y, no es que es rebelde. ¿Cómo que es rebelde? No es rebelde. Dios no hace cosas defectuosas, no trae al mundo cosas así, sí, dañadas, lastimadas. No, nunca, sí. La sensibilidad es estar consciente de que las palabras ásperas lastiman profundamente. Las palabras ociosas, las palabras de enojo, las palabras con ira. Por eso la importancia de solamente corregir al hijo cuando Dios nos diga que la corrijamos. ¿Sí? Yo les digo a las mamás, la vara es la última de la última de la última forma de corregir a un hijo, porque si lo haces sin que sea en el tiempo que Dios te dice, vas a lastimar, vas a herir a esa criatura, ¿sí? Y no estoy hablando ay no, a los chiquitos no, nada más a los más grandes, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ser sensibles a que Dios nos diga, es tiempo de una corrección, es tiempo de una corrección. Yo me acuerdo cuando en una ocasión mi primer nieta, ¿sí? Ay, no, estaba, pero a los gritos, y en eso yo llegué. Y estaba mi hija a un lado, y ella estaba llorando, y yo vi que mi hija estaba así, quieta, agachada. Y de repente, pero yo creo que ni me vio que estaba ahí en su casa, y salió y agarró la varita, era una varita que tenía así, chiquita, y le dio. Y yo me quedé así como que, ¿cómo si está chiquita? ¿No? Dije, ¿cómo? Y en eso yo me paré en la puerta, me acuerdo que no le dije nada, no le dije nada. Yo me paré en la puerta y en eso yo vi como mi nieta agarró y ella se siente en la cama después de que le dio y se siente en la cama y la ve y va y la abraza. Y miren, estaba chiquita, pero hablaba y decía, penóname, le decía a ella. Yo me quedé, yo le dije, mi hija está muy chiquita. Y me dijo, no, ma, Dios me dijo que le diera una corrección. Nunca volví a hacer un capricho así. Nunca. Ay, qué lección tan tremenda me dio. Lo que pasa que ella estaba orando diciéndole, Señor, ¿qué hago? Sé porque esto ya lo había hecho muchas veces, ¿no? Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor me dijo, dale una corrección, 2 varazos. Quítale el pañal y dale 2 varazos. Y yo me quedé fría. Y nunca más volvió a ser así como estaba cuando yo llegué, nunca más. Y es una niña súper dócil, pero hasta la fecha, ¿no? Bueno, ahora ya que está casada, es la que se casó, y a mí cómo me impresionó eso. Qué importante hacerlo en el tiempo que debe de ser, ¿sí? Estar conscientes que la palabra áspera, o sea, no es lastimar con la boca, sino la corrección que sea la adecuada. Y eso
La sensibilidad trae una recompensa, que es la percepción. Cuando más sensible sea una persona a las necesidades de otra, más percepción desarrollará en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Más percepción para que el espíritu, tú vas a estar más familiarizado con la voz del Espíritu Santo. Entonces, en más cosas te va a ayudar. En más cosas te va a ayudar. ¿Sí? Y otra es, la sensibilidad tiene un propósito. Dice, los que renuevan a otros serán también renovados. La renovación nace de la sensibilidad a otros, dando así nuevo significado y propósito a la vida. O sea, ya entonces sabes que no eres nada más sensible porque eres mujer, no, es una sensibilidad, sí, pero que proviene del espíritu para la edificación de los otros, sí. O sea, hay un filo muy fino entre la sensibilidad, sí, y lastimar a una persona por menosprecio, sí. Yo también he visto que la gente dice, ay no, pobrecita, ay no, pobrecito. Yo digo, nunca, nunca debemos de menospreciar a un hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente necesita un consejo, necesita un abrazo, necesita una palabra de edificación, pero no verlo como un inhabilitado, porque tiene al mismo espíritu que nosotros, ¿sí? Y tiene al mismo Dios, tiene al mismo Padre. Entonces, no verlo como pobre, sino pedirle al Señor la sensibilidad para que entonces nosotros seamos más empáticos o venga esa empatía para lo que otros necesitan, ¿sí? Y entonces ser asertivos en cuanto a esa sensibilidad. Esa sensibilidad tiene un propósito, tiene una razón de ser, ¿sí? No nomás para que andemos ahí viendo lo que otros sienten nada más para verlo o para saberlo. No, porque eso ya sería chisme, ¿no? Chisme del Espíritu Santo. Y eso no sucede, eso no es, sino la sensibilidad siempre es para edificación. Siempre es para conocer y poder empatizar con otros, ¿sí? De parte del cuerpo, principalmente. A veces hasta por comodidad. Ay, no le digo porque sí la vi triste, pero no tengo tiempo ahorita. Sí. Sí la vi que no estaba bien, pero ya no tuve tiempo, o no tengo tiempo, o ahorita no. Yo creo que son cosas que uno debe de tener también muy en cuenta, ¿sí? Muy en cuenta. Dice que la liebre de la nieve, dice, tiene oídos extremadamente sensibles, que alcanza a escuchar ruidos muy, muy fuertes y precisa. No, está medio, no veo bien. Leves, ahí dice. Leves. Ajá. Y apreciar el origen del sonido, ¿sí? Su fino olfato también le ayuda a encontrar alimento, aún dentro de la nieve. Y yo digo, tan difícil que ha de ser, ¿no? Porque imagínense la sensibilidad que tiene para cuando algo está congelado, es difícil, ¿no? De oler, yo creo, porque bueno, nosotros no tenemos esa agudeza, pero como el oído y el olfato tiene tan sensible para poder sobrevivir, ¿no? Dentro de la nieve. Y yo creo que así debemos de saber, ¿no? Ser sensibles para
para poder también ser personas útiles para el cuerpo, ¿sí? Y es ser sensible al corazón de Dios, ¿sí? Eso es, y que de esa manera el Señor nos pueda llevar. A mí me ha pasado con algunas personas, el que de repente Dios me empieza a decir cosas de las personas. Luego me percato de que me está diciendo cosas de la personalidad, ¿no? Del origen de esas personas. Y yo recuerdo a una persona, a un joven, estábamos en una boda, y yo estaba después de cenar y estaba así viendo cómo platicaba con otra persona. Y entonces yo lo vi y le dije, ay, señores, ese muchacho se me hace tan peculiar. Yo me acuerdo que le dije peculiar. ¿Saben por qué se me hacía peculiar? Porque teníamos no sé, como unos 4 años que coincidíamos, o sea, a la hora de la reunión, y que yo saludaba y decía, buenos días. Y él siempre se pasaba y nunca me saludaba. Nunca me saludaba. Entonces yo decía, ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Y no era que le saludara nada más a él, saludaba a toda la gente que estaba ahí, pero él nunca contestaba, ni nunca me veía, nunca. Sí. Y entonces esa vez estaba yo viéndolo y le dije, es que es tan peculiar, Señor, porque se me hace tan raro que tantos años y todavía no contesté un saludo. Y la coincidencia de que llegamos casi siempre al mismo tiempo, ¿no? Y me dijo el Señor, la verdad es que es introvertido. Ay, le dije, no tiene facha de introvertido, Señor. O sea, mira, velo, pues no tiene mucha facha de introvertido. Además es un hombre de negocios y todo. ¿Cómo va a ser introvertido? Y me dijo, sí, es temeroso. Y me empezó a decir muchas cosas de su personalidad y por qué, y que varias de ellas eran causadas por el exceso de protección de su mamá, porque sus papás no estaban juntos por mucho tiempo y él siempre se refugió y la mamá siempre lo sobreprotegió. Y me empezó a decir cosas así y yo empecé a escuchar y de repente le dije, bueno, ¿y por qué me estás diciendo todo esto, señor? Dije, ay, ya me la sé. ¿Saben qué? Cuando Dios me pone a alguien así, después tengo que ver con él. O sea, después tengo que entrar a su vida de alguna manera, de alguna manera. Entonces yo dije, ay, Señor, ¿estás seguro? O sea, no, si en tantos años y ni siquiera me quieres saludar, ¿cómo? Bueno, está bien, le dije, está bien. Será cuando tenga que ser. Pasaron, yo creo que como 2 años, como 2 años o 3, mire, no me acuerdo muy bien. No, yo creo que sí, como unos 3 años. Y de repente un día me habló una persona y me dijo que querían tomar el prematrimonial. Y entonces yo le dije, sí, ¿con quién? Porque de repente yo llegué de México y me dijo, ella, y bueno, yo a ella la conocía llevaba una amistad con ella muy cercana. Y entonces me dijo, y yo dije, ¡ah! ¡Santo Cristo! Dije, pero yo no le quise decir a ella que no me hablaba. Yo, pues, ¿cómo le iba a decir una cosa así, no? ¿Cómo te voy a dar un prematrimonial si ni me habla, no? Pues no. Entonces, yo me quedé y le dije, ¿segura? Sí. ¿Segura que va a ser un prematrimonial? Sí, bueno, más bien, todavía no pensamos en la fecha, pero queremos ver que nos des un asesoramiento también a nuestro noviazgo, porque sí tenemos algunas diferencias. Y yo me quedé así como, bueno.
y ya llegó y les voy a decir qué me dijo. No más imagínense. Y ahora me da tanta risa, porque llegó y me dijo, muy bien, con que usted es la famosa Patti Lucy. Y yo me quedé así como que, dije, ¿famosa? ¿Por qué famosa? Y me dijo, pues sí, varias personas nos recomendaron que viniéramos con usted. Y me dijo, ojalá y sea cierto lo que todas me dijeron. Así, cuando me lo digo, yo dije, ¡ay! Y le dije, pues, ¿quién te lo dijo? Y que vino también a esto, le volteé yo y le dije, pues esperemos que seamos los dos enseñables, ¿no? Para lo que Dios nos quiere decir. Pero yo dije, qué barbaridad, Señor. ¿Cómo llega alguien y se presenta así, no? De esa manera. Ustedes no saben cómo lo amo. No saben cómo lo amo. Y sé que él también, a Luis y a mí, nos estima muchísimo. Miren lo que Dios hizo. O sea, claro, cuando Dios me había dicho las cosas, ¿sí? Que aunque él no quisiera decírmelas, yo ya sabía por dónde iban, empecé a hablarle, ¿sí? De cuáles eran las razones de por qué él tenía varias situaciones y problemitas ahí. Entonces yo digo, ¿cómo uno no debe de dejar desapercibido cuando Dios te muestra un corazón? Ay, pero Dios me dijo, es íntegro de su corazón, es íntegro de su corazón. Y así es, sí. Y yo me acuerdo y yo dije, mira pues ¿cómo que viene y me dice así? ¿Cómo así se presenta? Pero yo dije, no, es su careta. O sea, esa es su careta. O sea, así como que ya estoy muy bien o a ver, ¿qué es lo que me va a decir usted? Y yo le dije, nada, que el Señor no nos puede enseñar a los dos, ¿no? Pero ya después, ya ha pasado mucho tiempo, porque ese prematrimonial duró muchísimo, no era como un prematrimonial normal, sino más, ya un día le dije, yo sé que esa es tu careta. Dice, ¿por qué me dice con tanta seguridad? ¿Por qué? A ver, Pati, ¿por qué me dices así con tanta seguridad? Que yo, ese es como un escudo. Dije, porque tú eres introvertido. Dije, y eso me lo dijo Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que se lo dijo Dios? Le dije, sí, eso me lo dijo Dios. Que esa fachada de altivez es una careta. Así es que, mijo, pórtese usted, quítese la careta, que no hay problema. No hay problema. Aquí nadie lo va a atacar, nadie lo va a lastimar. ¿Sí? Para que su corazón está guardado, no se preocupe. Yo me acuerdo que, miren, se le rasaban los ojos, se le rasaban y dijo, sí se lo tuvo que haber dicho Dios. Dijo, porque yo sé muy bien disimular. Y yo le dije, pues sí, pero ante lo que Dios dice, no podemos decir que no. Pero no te preocupes, no hay problema, no hay problema. Dije, vamos a trabajar para que adquieras la seguridad que tienes en Cristo. Él es el que te la va a dar. Dije, porque yo soy de paso, pero Él no. A ver, ¿cuáles son tus inseguridades? Y Él empezó a abrir su corazón. Y yo dije, ay, Señor, qué importante es oír cuando tú nos previenes antes, ¿no? Porque quién sabe si no me hubiera mostrado el corazón antes, quién sabe si lo recibo, ¿no? Con ese, a ver si es cierto.
Después me daba risa. Ay, cómo me divertía. Y ahora no saben, es un hombre hermoso, hermoso, hermoso. Se casaron bien. No, hermoso, de veras, un hombre sensible, un hombre muy, muy, muy íntegro, siempre va a hablar con la verdad. O sea, no, cosas hermosas. Pero bueno, también a veces uno tiene que ser probado, ¿no? Con paciencia y amor y todo le tienes que poner porque si no, son difíciles. Bueno, pero es parte de del entrenamiento que Dios nos va dando, ¿no? Así es que, pues ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Con todo nuestro corazón, Señor, te honramos, te glorificamos. Gracias por este tiempo de instrucción, de comunión, de edificación, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara, es luz verdadera en nuestras vidas. Gracias porque vos, Señor, nos instruís, nos corregís, nos sos de alimento, Señor, fortaleces nuestras vidas. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es vida para nosotros. Gracias, Señor, gracias por usar la Pati como un instrumento, Señor, para edificación del cuerpo. Gracias por estas, Señor, estas clases. Gracias, Señor, hablamos bien de esta escuela de fundamentos para la familia, Señor, para que, Señor, muchos más estén siendo edificados, Señor, para que crezcan. No estamos pensando en números, sino en verdadera edificación, luz, Señor, para las generaciones, Señor, porque sabemos que vos te transmitís, Señor, de generación en generación. El legado que tenemos es tu vida, es tu persona en nosotros, pero Señor, el conocimiento, la sabiduría proviene de vos y Señor, debemos ser portadores de ellas, Señor, a la generación que está creciendo ahora, los que son niños, los que son jóvenes, adolescentes, Señor, que puedan ver también una generación de padres, de adultos que te aman, que te temen, que caminan en sensibilidad a tu voz, que seamos sensibles a tu voz y que, Señor, por sobre todas las cosas te temamos y Señor, seamos la luz en este mundo que vos nos has llamado a ser en medio de una generación perversa. Pero Señor, al tener tu genética, al tener, Señor, tu semilla, Señor, gracias porque podemos ser eso que vos sos, eso que vos fuiste Cristo aquí en la tierra, luz para este mundo. Podemos ser como iglesia y como parte de tu cuerpo. Gracias por todo. Gracias por Gaby, por su casa, por cada pastor, por cada, Señor, casa, por cada MDB, Señor, donde esté, donde quiera que esté, Señor. Señor, gracias porque tu luz, Señor, habita en nosotros con el fin de expresarte, Señor, expresar tu naturaleza y tu carácter. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.